Y me parece que en este momento, eh, en medio del estallido social, estamos en un momento nuevamente expansivo, gracias al movimiento social, gracias a la revuelta, donde por primera vez, por lo menos en lo que a mí me corresponde en mis 35 años de experiencia profesional, primera vez que veo una reacción de la audiencia en contra de este sistema mediático. Pero la clave del problema para las naciones originarias es que no hay ley de medios conforme a los derechos de las naciones originarias. Entonces, en los medios, al estar controlados por la élite económica chilena, no son plurales, tienen una intencionalidad política y una intencionalidad económica y contribuyen y colaboran con esa intencionalidad política económica. Si las escuelas de periodismo no tienen ningún tipo de curso o enfoque, así como tienen que tener un enfoque de género, es importante que también exista un enfoque hacia las comunicaciones cuando hablamos de pueblos indígenas. Y nunca hemos tenido un sistema de medios que respete, ni antes de la dictadura ni después de la dictadura, incorpore los derechos de los pueblos indígenas. Por eso creo que es tan importante la Constitución, porque esto obedece a una estructura de poder, obedece a una forma de organizar la sociedad, obedece a una forma de organizar el Estado. Entonces, podríamos empeñarnos en sacar una ley de medios súper linda y todo, pero no se va a poder materializar porque va a chocar con las estructuras de poder. Y le deseo toda la suerte a Elisa en su postulación. Yo tengo confianza en que a pesar de las limitaciones, a pesar de la cancha dispareja y de la desigualdad de recursos que ha tenido esta campaña, el pueblo chileno y en particular el pueblo mapuche va a saber dónde poner sus votos.